Dios los bendiga, mis hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Una vez más aquí, tenía días que no hacía estos pequeños videos y es para contribuir y ayudar a la vida espiritual de mis hermanos y mis hermanas que puedan ver este video y poderlo compartir a su familia, amigos, y que sea de un agrado espiritual para cada uno de nosotros. Acuérdense que yo no soy teólogo ni un doctor de la ley. Por la gracia y misericordia de Dios estoy aquí para poder ayudarlos a ustedes espiritualmente. Traigo una pequeña meditación de la palabra y yo quiero que abran ahí en Romanos 8:23 para que empecemos este pequeño servicio de 10 a 9 minutos en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice así, Romanos 3:23, y dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos y hermanas, amigos, sabemos que por cuanto todos, no es porque solamente pecó usted o pecó aquel, sino por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, Dios envió a su Hijo unigénito para que ustedes y yo pudiéramos entrar en conciencia y pudiéramos venir al arrepentimiento. Y después de un arrepentimiento genuino que Dios se posicione en tu corazón o en mi corazón, podamos caminar en el Evangelio y podernos bautizar, como está en Hechos 2:38, bautícese cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Y después del don para el perdón de los pecados, recibiremos el don del Espíritu Santo. Y aquí tenemos un pensamiento del mensajero. Dice, podemos ver que por esta escritura todos estamos destituidos de la gloria de Dios y por causa del pecado, pero Dios viendo esta condición que estaba el mundo o estaban sus hijos de pecado, y podemos ver en San Juan 3:16, también lo pueden buscar en su casita, y dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién era el mundo? El mundo era usted, el mundo era yo. No lo que vemos ahorita. Sabemos que este mundo está en las manos de Satanás. Por eso que el profeta predicó un mensaje y lo tituló El Edén de Satanás. Pero dice, de tal manera amó Dios al mundo. El mundo era usted, el mundo era yo. Y en la condición que estábamos viviendo en pecado. Por eso que nosotros no podemos ver la condición y nosotros no podemos ver el pecado de otro, sino ver por esta salvación para los gentiles individual. Podemos caminar individual, cada quien se salva como puede por la gracia de Dios. Pero sí tenemos que ver, amigos y hermanos, que ya estamos viviendo los últimos días de la gracia de Dios, porque la gracia de Dios está aquí en la tierra es por la novia predestinada, no esa novia coqueta que está conviviendo como el mundo. Por eso que dice la Biblia, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y dice aquí, ¿quién es el mundo? El mundo era usted, éramos yo, pero haber confesado personalmente nuestro pecado, no al cura, no al pastor, sino confesarnos directamente a Él, para que Él nos pueda perdonar de todo pecado. Por eso que hay un solo mediador entre el hombre y Dios, y es Cristo hombre. Eso está en 1 de Timoteo 2:5, se lo voy a repetir. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, es Cristo hombre. El único que nos podemos confesar es a Él, la palabra eterna, el que nos puede ayudar, restaurar, ayudar a nuestros hijos, nuestra familia, nuestros hogares. Acuérdense, dice el profeta en el mensaje de adopción, dice que cuando Dios le dio la autoridad a Josué para que entrara a la tierra prometida, Él le dijo que iba a ganar todas las peleas, que Él iba a ganar todo y todo lo que pisara sus pies se lo iba a dar. Pero un día Él estaba peleando la pelea, peleando con aquellos hombres, y se le murieron 32,000 soldados. Él no entendía. Pero ¿qué había pasado? Porque Dios le dijo que toda la guerra le iba a ganar, pero tenía que matar, quemar todo de esa gente. Y vino uno llamado Acá y con dio un manto babilónico, un lingote de oro, creyendo que no era pecado.
y empezó a morir gente. Entonces Josué trajo a su pueblo a ayuno, en oración, para ver qué es lo que estaba pasando, porque Dios le había dicho que iba a ganar toda la guerra. Y cuando vemos que acá confesó que tenía un manto babilónico y un lingote, y eso representa hoy pecado. Podemos ver que la iglesia está llena de pecado, pero si lo vemos espiritualmente, ¿cuál iglesia? Serán las cuatro paredes donde nos congregamos, porque la Biblia dice en los Salmos, casa de oración. Entonces, cuando vemos espiritualmente, la casa de oración, la iglesia donde habita el Espíritu Santo es usted y en mí. Y mientras que usted, ese corazón que está ahí, no habita el Espíritu Santo, hay pecado, hermano. Por eso que a veces nosotros miramos a aquella persona, miramos a aquella persona, la miramos distinto. No, hermano, no mire distinto, mire su vida, si está cuadrando por la palabra. Mire si su testimonio está cuadrando por la palabra. ¿Qué está pasando en su hogar? ¿Por qué sus hijos no son creyentes? ¿Por qué sus hijas no son creyentes? ¿Qué es lo que está pasando? No es la iglesia, hermano, no es la iglesia. El altar donde está ahorita el Espíritu Santo es su corazón. La iglesia es usted. Por eso que el apóstol Pablo dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Una persona que no es sellada por el Espíritu Santo. Entonces dice el profeta, hermano, que cuando venga y dice, oh, hermano, me engañó el diablo. No, hermano, el diablo no lo puede haber engañado. Usted mismo tiene la culpa porque usted entró en tierra del enemigo. Y dice el profeta, cuando nosotros entramos en tierra del enemigo, la vamos a perder, porque el único que nos puede ayudar se llama Jesucristo, la palabra. Y dice el profeta, cuando usted está sellado por dentro, el diablo está sellado por fuera. ¿Por qué? Porque no lo puede tocar, no puede entrar en usted. Y le voy a compartir algo en el mensaje La Brecha, predicado en el año 63, en un pensamiento del profeta, y dice así, dice, usted fue hasta la frontera y regresó con los deseos de las cosas del mundo. Usted nunca entró completamente a Canaán, habiendo cruzado el Jordán, lo cual es morir a sí mismo. Usted, lo que pasa, hermano y hermana, que usted no ha morido a sí mismo. Tenemos que morir esos viejos deseos, porque muy bien dice el apóstol Pablo, el pecado que mora en mí. Ese pecado maligno mora en usted, mora en mí. Por eso que dice en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre, hermano. Tenemos que ver los errores de nosotros mismos, hermano. No mirar los errores de los otros hermanos. Porque, hermano, la caminata es individual, hermano. Mire, cuando usted va a la iglesia, hermano, no mire las condiciones, cómo está el hermano o cómo está la hermana. Y si ve un hermano que está muy mal, dice el profeta, ore por ese hermano. Póngase en la condición de ese hermano. Sea un hermano cristiano, hermano, porque dice la Biblia y dice el profeta que es vida eterna, vivir para otro, hermano. Y si un hermano está en pecado, ayúdelo en oración. Si no le puede dar un buen consejo, ayúdelo en oración, hermano. Y puede así, y por eso que aquí dice que la condición que está ahorita el ser humano, por eso que dice fumar, beber, adulterar, fornicar no es pecado. ¿Y por qué usted todavía sigue bebiendo? ¿Por qué todavía usted sigue fumando? ¿Por qué todavía usted sigue adulterando? ¿Qué dice Ezequiel 18:4? El alma del Padre es mía, el alma de mi Hijo es mía, y el alma que pecare, esa morirá. Pero el apóstol Pablo en Romanos, si no me equivoco, 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Entonces está hablando de dos pecados. Está hablando del pecado del alma y está hablando del pecado de la carne. Oh, hermano, santísimo sea el nombre del Señor Jesucristo. Dice, el alma que pecare. ¿Y cuál es ese pecado? Incredulidad, no creer la palabra de Dios. Como dice, el diablo siempre ha querido interrumpir las cosas divinas de Dios. ¿Qué es lo malo? Algo bueno. Lo que pasa es que el diablo siempre lo interrumpe, hace hacer cosas malas que usted no tiene que hacer. Por eso, hermano, tenemos que orar más, mantenernos más por la palabra, que sea Dios sellando su espíritu, que sea el Señor sellando su arma, sea Señor sellando
su carne, que sea Señor sellando su hogar, su familia, su hogar. Hermano, manténgase en oración, orando en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso que dice, y se lo quiero compartir, que me lo dijo un hermano ahora en la tarde, dice en San Juan capítulo 9, versículo 31, el hombre que anda en pecado, Dios no va a escuchar esa oración. Pero vamos a leérselo mejor. Y dice aquí, en San Juan capítulo 9, para ya terminar aquí, dice San Juan capítulo 9, se lo tengo aquí, y dice, mire lo que dice, y dice así, dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad de Dios, a ese oye. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Vivir su palabra, vivir su mensaje. Por eso que Dios envió a un profeta para restaurar a un pueblo. Dios te bendiga, hermano. Dios te guarde. Espero que tú compartas este video a tu hermano, a tu amigo, y que sea de agrado para ti. Que el Señor Jesucristo lo bendiga, hermano.